Adenoma tubular. El adenoma tubular es el más frecuente ya que corresponde a más del 80% de todos los adenomas en el colon. Se caracteriza por tener un epitelio adenomatoso que se ramifica. Para que se clasifique como un adenoma tubular debe tener por lo menos un componente tubular del 75%. Este tipo de adenoma tiene un menor riesgo de evolucionar a cáncer de colon que los otros adenomas. Tienden a ser pequeños, pedunculados y compuestos por glándulas redondas o tubuladas, como se puede ver en la imagen. Son considerados de bajo riesgo de evolucionar a carcinoma si son. Los adenomas vellosos son tumores que se caracterizan por la presencia de glándulas largas que se extienden directamente desde la superficie hasta el centro del pólipo. El componente velloso de estos adenomas hace referencia a las proyecciones epiteliales digitiformes que se alejan de la muscularis mucosa, como podemos ver en los dos cortes histológicos de acá abajo. Es común que en estos también se encuentren criptas profundas y núcleos fibrovasculares recubiertos por epitelio displásico. Endoscópicamente se clasifican como sésiles, puesto que la base y la parte superior de la lesión poseen el mismo diámetro. Epidemiológicamente es importante resaltar que representan el 5 al 15% de todos los adenomas y tienen 3 veces más riesgo de progresar a cáncer que los adenomas tubulares. Adicionalmente, es importante tener en cuenta que un adenoma se clasifica como velloso cuando más del 75% de sus características corresponden a la histología previamente mencionada. Uno o dos adenomas menores de 10 milímetros. Y se consideran de alto riesgo si son 3 o más adenomas o si hay displasia de alto grado. Cabe recordar, o es importante recordar, que todos los adenomas tienen displasia. Puede ser de alto o de bajo grado. Es por esto que el tratamiento siempre es la polipectomía, ya que todos los adenomas deben ser resecados. Los adenomas tubulovillosos representan entre un 5 a un 15% de los adenomas colónicos y son adenomas con propiedades mixtas entre los pólipos tubulares y los villosos. Específicamente, se considera que un pólipo es tubulovilloso cuando tiene de un 25 a un 75% de propiedades tubulares y un 25 a un 75% de propiedades villosas. En la primera imagen se puede ver en el corte histológico un pólipo de este tipo, que tiene un componente tubular al lado izquierdo y un componente villoso al lado derecho. En la segunda imagen se puede ver una fotografía endoscópica de un pólipo sésil que se determinó como túbulo villoso en la biopsia. Estos adenomas tienen un nivel de malignidad inferior al tubular y superior al villoso, representando entre un 20 a un 25% de riesgo de malignidad. Los pólipos cerrados del colon constituyen un grupo heterogéneo de lesiones con potencial de transformación a cáncer colorectal a través de la vía cerrada de la carcinogénesis. Este grupo de lesiones tiene como característica histológica común la apariencia de dientes de sierra en el epitelio de la cripta debido a una acumulación de células secundario a la inhibición de la apoptosis. Las alteraciones moleculares de la vía cerrada incluyen la mutación en los genes BRAF o CRAS, el silenciamiento epigenético de genes a través de la hipermetilación de sus regiones promotoras y la adquisición del fenotipo de inestabilidad de microsatélites. Ha existido cierta controversia en cuanto a su clasificación, sin embargo la OMS lo clasifica en, primero, pólipo hiperplásico, segundo, tipo microvesicular, tercero, tipo de células caliciformes, cuarto, adenoma cerrado sésil y quinto, adenoma cerrado tradicional. El pronóstico para las personas que tienen cáncer colorectal está relacionado con la profundidad de la penetración del tumor en la pared intestinal y la presente afectación ganglionar regional y metástasis a distancia. Estas variables se incorporan a un método de clasificación TNM en el que T representa el tamaño o profundidad de la penetración del tumor, N la presencia de afectación de los ganglios linfáticos y M la presencia o ausencia de metástasis a distancia. Entonces aquí tenemos el sistema digestivo y analizaremos este tumor para mostrar los distintos estadios. Para ello es muy importante recordar las capas del intestino. Con respecto al tamaño tumoral, TIS significa que la enfermedad está limitada al epitelio. T1A si se infiltra la lámina propia, T1B si se infiltra la submucosa, T2 si llega hasta la muscularis propia, T3 si llega al tejido pericolorectal, T4 si llega a la serosa y T4B si pasa a la pared del colon, por lo que puede infiltrar a otros órganos como el intestino, los riñones, el páncreas, incluso el estómago.
Con respecto al número de nódulos comprometidos, si el cáncer no se expande a ninguno, será N0. Si se expande a 1 o 3, se llamarán N1. Y si se expande a 4 o más, ya será N2. Con respecto a la metástasis, si no hay metástasis, se llamará M0. Y si hay metástasis distante, se llamará M1. Estas metástasis podrían ser al hígado, pulmones y peritoneo, entre otros órganos. Aquí se puede ver una imagen que resume el TNM. Es importante saber que la probabilidad de supervivencia a 5 años en un paciente con cáncer colorectal está relacionado directamente con el estadio. Hoy en día ha mejorado el método de clasificación en el diagnóstico. Por ejemplo, se ha revelado que el pronóstico después de la resección de un cáncer colorectal no está relacionado simplemente con la presencia o ausencia de afectación ganglionar regional. Más bien, el pronóstico puede medirse con mayor precisión por el número de ganglios linfáticos involucrados. Es por eso que se considera necesario un mínimo de 12 ganglios linfáticos muestreados para definir con precisión el estadio del tumor, y cuantos más ganglios se examinen, será mejor.